Veamos este ejemplo o ejercicio de lo que es un dispositivo de medición de presión barométrica. El ejemplo dice, un lago de montaña tiene una temperatura promedio de 10 grados centígrados y una profundidad máxima de 40 metros. La presión barométrica es de 598 milímetros de mercurio. Determine la presión absoluta en pascales en la parte más profunda del lago. Bueno, entonces lo que sabemos es que este lago tiene agua a una temperatura, ¿verdad? La temperatura del agua es de 10 grados centígrados. Esto nos va a servir porque ustedes en sus libros, en la tabla A1 de lo que son los apéndices, van a encontrar el peso específico del agua a esa temperatura, que es igual a 9.81 kilonewtons sobre metro cúbico. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Lo que sabemos es que en este lago, ¿verdad?, con una profundidad de 40 metros, se está midiendo una presión barométrica, una presión, por así decirlo, en la superficie del lago. Entonces, si quisiéramos dibujar de cierta forma aquí el lago, sabemos que hay una profundidad máxima en el punto más hondo de 40 metros. Y que aquí en la superficie, se está midiendo una presión que le podemos llamar presión cero, ¿verdad?, barométrica de 598 milímetros de Hg, o sea, milímetros de mercurio. A partir de ahí debemos determinar la presión absoluta aquí en esta parte, en el punto más profundo del lago, que esa la vamos a denominar pues como presión absoluta, presión absoluta en el fondo del lago, PAF. Muy bien, la presión barométrica, esta que denominamos P0, entonces es igual a 598 milímetros de mercurio. Recordamos, ¿verdad?, que la forma en que se mide en un barómetro es que tenemos pues una altura en un tubo, ¿verdad?, en el cual pues se determina que hay 598 milímetros de mercurio en cierto punto, ¿verdad? 598 milímetros. Para que nosotros podamos pasar eso a una unidad que nos sirva, lo que vamos a ocupar pues es lo que es ya sea la densidad del mercurio o el peso específico. Si ustedes van a la tabla B1, B1 de sus libros, ustedes van a encontrar algunos valores como por ejemplo lo que es el Rho o la densidad del mercurio, que es de 13.560 kilogramos por metro cúbico, y el gamma o peso específico del mercurio, que es igual a 132.8 kilonewton sobre metro cúbico. Muy bien. Entonces, si nosotros sabemos que en el barómetro el mercurio alcanzó esta altura de 598 milímetros, podríamos, con los valores o las propiedades de fluido de este líquido mercurio, podemos nosotros tener pues tener una presión en pascales. ¿Ok? ¿Y cómo la vamos a conseguir? Bueno, regresando aquí, sabemos que esto es una altura. Y si ustedes recuerdan, mi fórmula de altura es igual a
P igual gamma por H o ρ por G por H. ¿Ok? Si yo quiero la presión absoluta, como la que me están pidiendo aquí, entonces yo sé que mi presión absoluta, ¿verdad? En este caso PAF va a ser igual a P0, que es la presión atmosférica, más la presión de esta altura de agua. Presión de esa altura de agua que vamos a definir ahí como ρ del agua por H del lago. Muy bien. Pero esta P0 es la que tenemos y estamos queriendo expresar en pascales. Así que, como esta es una altura, la podemos expresar simplemente en metros. P0 igual a 0.598 metros. Para expresarla en kilopascales, simplemente le podemos multiplicar lo que es el peso específico del mercurio, gamma de Hg. Entonces P0 va a ser igual a 0.598 metros por 132.8 kilonewton sobre metro cúbico. Esto es igual a, P0 es igual a 79.4 kilonewton sobre metro cuadrado. Este se cancela aquí con este cubo y queda un cuadrado. Y kilonewton sobre metro cuadrado es lo mismo que kilopascales, que es la unidad que estamos buscando. Así que regresando pues para encontrar esa presión absoluta en el fondo del lago, en la parte más profunda del lago, ahora ya sabemos que simplemente es igual a P0, que es 79.4 kilopascales, más el gamma del H2O, que es de 9.81 kilonewton sobre metro cúbico, por la altura del lago, que son 40 metros. La presión absoluta entonces en el fondo del lago es igual a 472 kilopascales. Y recordemos que esta es una presión, ¿verdad?, absoluta, la que hemos encontrado. Esto es un ejemplo acerca de el uso de un barómetro, o cómo nos ayuda el barómetro a calcular pues una presión determinada. Recuerden entonces, como resumen, de nuestras tablas en el libro, en los apéndices A1, B1 y otros, podemos encontrar propiedades de los fluidos como ser densidad y peso específico. En un barómetro se expresa lo que es la presión como la altura del fluido que se eleva dentro pues, del tubo capilar. La presión está dada por gamma por H o ρ por G por H. Por ello, como un manómetro solo nos está expresando la altura, entonces para nosotros tenerlo en términos más comunes, ya sea PSI para sistema inglés o pascales para el sistema internacional, a esa altura le multiplicamos la propiedad del fluido que lleva pues el barómetro, en este caso era mercurio. Entonces le multiplicamos el peso específico del mercurio, a esa altura para tener la presión atmosférica, en kilopascales. Luego, para calcular la presión absoluta del agua, sumamos esa del agua en el punto más profundo del lago, sumamos esa presión atmosférica a la presión debida a los 40 metros de profundidad del agua a 10 grados centígrados.
con el gamma del agua igual a 9.81 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces a eso por 40 metros le sumamos la presión atmosférica y nos da una presión absoluta en la parte más profunda del lago de 472 kilopascales.